nos vamos a poner las pilas y vamos a hacer un repaso de lo que fue la predicación del día domingo, ¿no? Como venimos haciendo ya hace un par de meses, Mateando con el Pastor trata de tener un pequeño espacio en la radio para que podamos reflexionar, repasar, a ver qué preguntas surgieron en la semana a partir de la predicación del día domingo. Y como venimos estudiando los libros de la Biblia, en este caso nos tocó el libro de Esther, las chicas chochas. Claro. Con la predicación del día domingo, el pastor habló sobre concursos de belleza. Todas nos sentíamos Esther, pastor. 7 mujeres para servirla. Uy, ahí todos se imaginaron a Mara, a Nadia, todos como sirviéndonos. Haciéndoles peinados. Peinado, bañando. Qué lindo, pastor. Un baño largo. Pero igual, para aflojar. Sí. De la historia de Esther, sí. Igual lo que yo me imagino, que si bien fue elegida reina, Ajá. es el chucho, ¿no? Porque el miedo, dice usted. El miedo a ser descubierta su nacionalidad. Claro, era un consejo de su primo, ¿no? De que se mantuviera en silencio hasta el momento indicado, no revelar su nacionalidad. ¿Sobrina no era? Era prima. Era prima. Hay una confusión muy pero grande. La adoptó como hija. Sí. Claro, adoptada como hija, pero el parentesco primos. Era primos. Sí. Vos sabés que cada vez que hacemos esa pregunta en la radio se complica, sí. Se complica y todos dicen que era la sobrina. Pero no era. Era su prima. Entonces, creo que lo hiciste en alguna de las preguntas bíblicas. Sí. La hice en el juego de concurso bíblico. Claro. Y habían dicho primo y yo dije, no, sobrina. ¿Se acuerdan? Claro. Me tuve que humillar públicamente. Bueno. Hacerme a culpa. Claro, bueno. Estoy esperando una hoy. Yo ya, de cierta manera, creo que fue una disculpa lo que dije, ¿o no? Claro. Un poco rebuscado, pero sí. ¿A ustedes les pareció disculpa? Sí, terriblemente. Yo no la vi de rodillas aquí. Solo me arrodillo ante el Señor. Aleluya. Como dice el excelentísimo profeta Daniel. A ver. Sí. El título de la predicación del domingo era Vínculos. Porque, si bien es una obviedad que habla de la relación, el libro entre Mardoqueo y Esther, ¿por qué esa parte de la historia? Porque queríamos dar una conclusión al libro de Esdras y Nehemías, aunque es un periodo bastante largo, de años entre medio. Estamos hablando de post-babilónico, los que se quedaron en Babilonia, en el caso de la reina Esther y Mardoqueo, y las alianzas. Acordate que veníamos charlando del lado B de todo, ¿no? Alianzas que fueron muy significativas, cruciales para los propósitos de Dios. Habíamos hablado de el periodo en que comparten Esdras y Nehemías, en el caso de Mardoqueo y de Esther, consejos que Mardoqueo acertadamente le dio a, vamos a decir, a su hija espiritual, ¿no? Para que Esther pudiese revelar su origen en el momento adecuado. Y Esther, siendo reina, aceptar el consejo aún como se sujetaba en su casa, aún en el palacio. Hablabas de vínculos de Dios preparados de antemano. Por esto mismo, ¿no? De revelar en el momento justo y tener el aprendizaje durante el proceso de sujeción igual frente a Mardoqueo. Claro, destacando esto, ¿no? Que hay vínculos que Dios prepara en nuestra vida, que son vínculos a largo plazo. Hay vínculos que son para un momento, pienso yo, un momento indicado, que va a colaborar con los propósitos del Señor, pero esta clase de vínculos, ¿no? Son preparados por el Señor, y si nosotros los valorizamos, a veces los tenemos adelante nuestro y no nos damos cuenta del valor que tiene para los planes que el Señor quiere llevar a cabo. Son vínculos que debemos cuidar, amar, respetar, y una de esas formas es sujetándonos unos a otros para los propósitos del Señor, ¿no? Nombrabas dos características importantes de los vínculos en Cristo que tenían que ver con el respeto y con la admiración. ¿Qué pasa si andamos medio flojitos en esas características? Tal vez uno de esos vínculos que a veces despreciamos sin querer, es el inmediato, ¿no? Y habíamos mencionado esposo-esposa. Es un vínculo que por elección, aquellos que han tenido esa gracia del Señor de poder casarse en Cristo y poder elegirse mutuamente,
hay una condición para que ese vínculo pueda crecer, que es el respeto mutuo. Yo puedo respetar a alguien que admiro. Y si no admiro a esa persona, normalmente el respeto disminuye y después la relación del vínculo empieza a decrecer. Es tan bueno poder admirar al que tengo al lado. Si hay admiración por el que tengo al lado, el respeto va a crecer también y el vínculo se va a fortalecer. Siempre entendiendo que colabora con el propósito del Señor. Esa clase de vínculos son fundamentales, como en el caso de Mardoqueo y de Esther. Dabas también el término de ganar. Ajá. Cuando, por ejemplo, Esther le comunica al rey de que Mardoqueo había ayudado a salvar la vida del rey. Claro, un intento de asesinato que Mardoqueo se lo comenta a Esther. Esther lo hace que se descubra y le da el crédito a su primo o a su pariente, que fue clave para cuando lo querían asesinar a Mardoqueo, ¿no? Al querer asesinar a Mardoqueo, el rey a la noche, ahí el señor obrando, ¿no? El rey a la noche lee esas crónicas y descubre que no habían beneficiado a quien le había salvado la vida. Así que ahí sabemos todo el plan que viene, ¿no? Después con Amán y el reconocimiento público. Yo creo que una cosa interesante, perdón que... No, por favor. Es la preparación más bien que Dios hace anticipadamente de cosas que luego va a utilizar, ¿no? Como ese incidente que acaba de mencionar cuando Mardoqueo denunció ese complot contra el rey. Y eso quedó ahí. Claro. Pero en la mente de Dios no se olvidó. Se olvidaron los hombres, se olvidaron los de la corte, el rey, pero Dios lo tenía presente y en el momento justo movió, digamos, las cosas de una forma providencial para que el rey se diera cuenta de lo que había pasado y entonces coincide con el momento en que estaba complotándose otro evento para acabar con los judíos. Y nunca sabemos de qué manera el Señor va a usar cosas que sucedieron o que a quien conocimos o que leímos en el pasado para traerlo al presente. Así como Priscila acaba de adivinarlos, quién dijo. ¿Ves un poco el denominador común en el libro de Esther? Veo que no se menciona a Dios y sin embargo toda una obra del Espíritu Santo del principio a fin, sí, entretejiendo, ¿no? Todo un plan que yo recuerdo, nos excede, ¿no? Hace unos 40 años creo, yo escuché en la iglesia nuestra, nuestro pastor predicó una serie, predicó el libro de Esther entero, desde principio a fin, y le llamó a la serie Dios escondido pero activo en el libro de Esther, porque habla de eso, de que Dios no aparece por nombre, pero hay unos acrósticos que se forman ahí en el libro que nos hablan del nombre de Dios. Claro. O sea, que Dios está escondido ahí, pero activo, siempre. Y así está en nuestras vidas siempre. Bueno, la relación o el vínculo que existía entre ellos dos era una invitación que nos daba el pastor para que pongamos en práctica nosotros, ¿no? De respeto, de admiración, de cuidado. Sí. Y mencionabas también que el Señor nos invita a ser sociables, a interesarse por el otro, a estar pendiente de las necesidades del más cercano y de mi congregación. Y nombrabas el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Amán cuando quiere matar a Mardoqueo. Donde busca consejo, ¿no? Exactamente. Y cuando los vínculos buscan el mal del otro, generalmente terminan. Claro, donde los vínculos, el consejo no es acertado, porque los espíritus se unen, ¿no? Ahí en el caso de la esposa y los amigos de Amán, le aconsejaron que enfrentara, ¿no? A Mardoqueo. El resultado fue lo contrario, y después le dice, si es un judío, si Mardoqueo es judío, no tenés chance. Y ahí le sueltan la mano, ¿no? Claro. Algo parecido a lo que dijo Gamaliel en el Nuevo Testamento, ¿no? Claro. Miren, si esto es de Dios, olvídense. Olvídense. No van a poder derrotarlo. Pero eso sucede con las relaciones que no están basadas en Dios. Claro, sí, no en el centro. Intereses egoístas, ¿no? De ambición y de destrucción hacia el otro.
que lamentablemente ese es el lado B de las alianzas. Cuando las alianzas no tienen como fundamento al Señor, ¿no? Entonces tenemos alianzas que son nocivas, que frenan, que estorban. Fundamentada en el interés nada más. Exactamente. Por eso eran 2 puntos importantes que mencionabas en la predicación anterior, pero que sería bueno recordarlos, que son 2 actitudes que tendríamos que revisar. La primera es, cuando a un hermano le va bien, nos alegramos junto con él. Y la otra característica, cuando a un hermano le va mal, nos entristecemos junto con él. O sea, compartimos el sentimiento, como si fuésemos la misma situación, como si fuéramos nosotros mismos. Por eso Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son 2 características que estoy intentando con todas mis fuerzas implementar para ver si mis actitudes son correctas, si mis vínculos están basados en Dios, si Dios es el centro de mi amistad con las chicas, si es el centro de mi amistad con mi esposo, si es el centro Dios en mi relación con mis padres, con mis pastores, con mis líderes, si yo encuentro esa felicidad para que la otra persona también pueda crecer. Claro, Mardoqueo pasaba todas las tardes para ver cómo estaba Esther, ¿no? Si necesitaba algo, ¿no? Y ese cuidado constante, diario, construye una relación de vínculos muy fuertes y sanos, ¿no? Porque uno pensaría, ¿no?, en forma egoísta, ahora que Esther es reina, puedo sacar ciertos provechos. No. Ahí terminando, cerrando, porque no nos da el tiempo, pero ahí es muy interesante cuando Mardoqueo le contesta a Esther, no te vas a librar aunque no te manifiestes delante de la presencia, porque de algún lado va a venir la salida. Pero no habrá sido este el tiempo en que Dios te ha puesto para este momento, ¿no? Que sos reina. Ese tipo de consejos, uno dice, asustan, ¿no? Porque dice, pero por ahí llegaste para este momento, para presentarte y ser intercesora para el pueblo de Israel, que tenía mucha razón. Aún esos consejos que no son fáciles de digerir, pero son fuertes, son directos y ayudan al propósito de Dios. La sujeción de Esther es admirable, ¿no? Porque ahí le responde, si perezco, que perezca. Que perezca, ¿no? Y yo digo, si nosotros nos aconsejan eso, ¿no? Si nos dicen, mira, y si Dios te puso para este momento, y si era necesario que atravieses esta prueba, porque Dios va a bendecir a otra gente. Es muy difícil. Fuerte. Es difícil, pero es bueno, difícil. ¿no? Y bueno, ¿Y si Dios te permitió aprender inglés para traducir esto? ¿Algo así? Algo parecido. Miré lo que pensé. Miré la transformación de energía. A ver la transformación. En el proceso académico mío en la universidad, sí, teníamos inglés obligatorio y encima era traducción. Mire. Ni siquiera era hablar, era traducir. Porque aprender a traducir. Tomar el sentido de lo que está diciendo. Exactamente. Tuvimos 3 años, 3 niveles de inglés y no nos exigían a los periodistas hablar inglés, sino aprender a leer y a escribir inglés. ¿Se acuerda, pastor, mi falta de gozo en esa época? Sí. ¿Cuántas veces desaprobé inglés? Sí, unas cuantas. Unas cuantas veces. Sí, llegaba llorando porque decía, voy a ser periodista, no me voy a poder graduar porque no aprobaba inglés. Y me acuerdo que yo quería dejar la universidad, ya me había cansado de todo. El pastor me dice, no, tenés que seguir. Las personas a veces tienen cierta dificultad en algunas materias y en otras no. Era la única que me iba mal. Entonces empecé, estudié, aprobé todos los niveles en poco tiempo. Y mirá vos, para lo que te preparó. Para lo que me preparó. ¿Cómo la vio? Porque Galdames no me dice, háblame inglés. ¿Qué me dice? Traducime el libro. Mira vos, cómo el Señor sabía todo. Bueno, yo no sé, a mí no me consta, estoy esperando todavía la prueba de... Y yo redoblo la apuesta. Es por fe, hermano. Redoblo la apuesta. Redoblo la apuesta y le digo, ¿no será que el Señor hizo que esperemos todo un año por algo y todavía no lo descubrimos, hermano? Así justifico mi pecado, pastor. Aleluya. Muy bien. Bueno, este espacio, Mateando con el Pastor, es un espacio para ver cómo nos fue en la semana con lo que el Señor nos habló, qué escudriñamos, qué buscamos, cómo lo tratamos de implementar, porque es importante para nosotros que lo que se nos predica el domingo sea un interés constante en la semana por querer crecer y cambiar. ¿Qué es de lo que se trata el libro? Ahora. Claro. Tengo esperanzas. ¡Sí! Parece que por lo menos ya lo leyó. Sí, lo leyó.
Y nos compartías en Juan capítulo 7:11 y reflexionábamos sobre el versículo y terminabas en la conclusión diciendo: es nuestra responsabilidad cuidar los vínculos que Dios ha establecido y ser interesados por otro. Y también compartías Romanos capítulo 5 versículo 5. Así que son versículos, sí. Pero estaba pensando también de lo que Lucas estaba diciendo y Priscila, que Dios siempre, entre los vínculos y esto que tú mencionas del inglés y cómo te tocó luchar y a contramano de lo que hubiera sido tu preferencia, pero que Dios muchas veces hace o vínculos o nos da conocimientos o habilidades que Él tiene previsto cómo los va a usar. Estaba pensando en la vida de Moisés, por ejemplo, porque Moisés aprendió en los primeros 40 años de su vida a ser líder en Egipto. Aprendió lo mejor de la educación de Egipto. Algunos dicen que fue general en un ejército en el sur, cuidando esa frontera con el Sudán hacia Etiopía y todo esto. Pero después él tiene que huir al desierto por 40 años y cuidar las ovejas de sus suegros, ni eran de él siquiera las ovejas. Y aprendió la vida del desierto. Aprendió a leer los climas, las sombras, los animales, a dónde puede haber agua y el color la poca vegetación que hay. Aprendió lo que es la vida del desierto. Y entre los últimos 40 años, él usa las dos cosas que aprendió en los primeros 40, ser líder para liderar al pueblo, y lo que aprendió en la segunda etapa de su vida, la vida del desierto, para liderar al pueblo a través del desierto. Entonces, nunca sabemos cómo Dios va a usar cosas que aprendimos en diferentes etapas de nuestra vida para la gran misión que Él tiene para nuestra vida y dejar un legado. A veces nos menoscabamos a nosotros mismos porque nos toca un periodo de desierto largo, ¿no? Exacto. Decimos, no soy tan importante para que Dios cumpla un propósito con lo que me está pasando, y nos afligimos, ¿no?, frente a eso, porque no podemos conectarlo. Exacto. Pero Dios tiene planes. Claro. Lo que pasa es que una de las cosas que tenemos que reconocer es que no es muy difícil el inicio de una aventura y el final. Es como cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, salieron con gozo, con alegría, cantando y celebrando y soñando, ilusionándose con la tierra, y tampoco fue muy difícil cuando llegaron. El problema es la tierra de en medio, el desierto entre Egipto y Canaán. Eso es lo complicado, encontrar quizás, y no quizás encontrar propósito, sino esperar propósito en el desierto, en la tierra de medio, antes de llegar al cumplimiento de la promesa. Así que el que tenga al lado, si tiene a alguien al lado, pueden ser propósitos eternos. Así que vos y yo, eternamente, no solo en esta tierra, querido pastor, sino en la gloria. En la gloria vamos a tener un espacio también de radio para charlar. Vamos a invitar a Galdames, a Jesús en la mesa. ¿Por qué está llorando, Lucas? Y vamos a tener, porque una vez nos hablabas de que quizás nuestra tarea acá en la tierra también pueda ser en el cielo. Proyectada, ¿no? Un millón de veces. O 1.000.000 de veces mejor. Yo no creo que exista algo mejor que esto, pero bueno, vamos a ver. Más calidad no puede haber. Pero lo vamos a llamar a Jesús y vamos a hacer la radio celestial. Y vamos todavía. Como decía Luis XVI, después de mí el diluvio. Muy bien, 11:11 de la mañana.